Bendecido día a todos, qué gusto saludarlos en esta mañana. Vamos a compartir una porción de formación de guerreros o también guerra espiritual, intercesión profética. Estamos viendo esos temas. Y vamos a ver hoy, ¿verdad?, acerca de el bebé espiritual. Habíamos visto las etapas espirituales de un creyente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas etapas que pueden pasar los creyentes? Y habíamos dicho, ¿verdad?, que esas etapas son bebé espiritual, un niño espiritual y un adulto espiritual. Hoy vamos a ver acerca de este bebé espiritual. Vamos a conocer un poquito qué ocurre en esa etapa, las características, cómo se manifiesta ese bebé espiritual, ¿verdad? Ya habíamos dicho que no tiene nada que ver la edad biológica, ¿verdad?, con la edad espiritual, porque hay muchos que tienen edad, por ejemplo, de 60 años, hablando biológicamente, son adultos, pero espiritualmente son inmaduros, o unos niños, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Entonces, vamos a ver en este día lo importante que es comprender que la edad biológica no va necesariamente acompañada de la edad espiritual de un creyente. Y al hablar de creyentes, y ya que estamos tocando el tema de intercesores, ¿verdad? En este tiempo podemos hablar de que hay muchos intercesores que pueden tener el don, el llamado, pero que su madurez emocional, su madurez espiritual pueden estar haciéndole flaquear, pueden estar haciéndole pasar una mala jugada, una mala pasada al momento que está ejerciendo esa asignación como intercesión, como un intercesor. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas eh, o las características de un bebé espiritual. Ese bebé espiritual, ¿verdad?, puede ser una persona que es una nueva criatura en nuestro Adón Yeshua. Alguien que apenas le hablaron la escritura y dijo, quiero conocer más, eh, apenas está empezando. O también puede ser una persona que tenga tiempo conociendo de la palabra, pero que en esa persona no se manifieste ningún crecimiento espiritual, no hay frutos en esa persona. Porque a veces creemos que un bebé espiritual es solamente una persona que apenas le hablaron la escritura, que tiene muy poquito tiempo. No necesariamente tiene que ver tampoco con el tiempo que esté conociendo la escritura, porque hay algunos que tienen muchos años conociendo la escritura, pero no dan eh, síntomas, no dan características de ser alguien maduro espiritualmente, porque se manifiestan sin crecimiento espiritual y sin frutos. Muchas veces sus emociones, como un bebé espiritual, los hacen tomar decisiones equivocadas, como cuando un niño hace un berrinche, como cuando un niño dice no quiero y se porta con su padre, con su madre, con quien lo cuide, ¿verdad? Hace un berrinche y se porta de una forma que se enoja y no quiere nada, se esconde. Entonces, los bebés espiritual son esas personas que sí pueden estar empezando en el camino de la verdad, o también, aunque tengan muchos años, personas que no han crecido espiritualmente, no han madurado de forma espiritual y su vida no tiene buenos frutos. En su vida no hay frutos que el Padre pueda recoger. En esa etapa de ese bebé espiritual, podríamos decir que para esa persona
que está pasando la etapa de conocer por primera vez o que tiene poco tiempo conociendo la escritura, es una etapa hermosa, es una etapa de alguien que está con inocencia porque apenas está conociendo, ¿verdad? Alguien que está con hambre de comer más, de recibir más de la palabra. Una etapa muy bonita de inocencia, pero que también puede ser peligrosa, ¿sí? Y podemos decir en este tiempo, para muchos que están empezando a conocer raíces hebreas, ¿verdad? Vamos a hablarlo así, para muchos que apenas han venido al camino de la verdad, de la Torá, de conocer raíces hebreas, es una etapa hermosa de inocencia para muchos, pero peligrosa. ¿Por qué? Porque pueden ser engañados por una falsa enseñanza, pueden ser engañados a ir tras una religión. Recordemos que estudiar Torah, conocer Torah, no es irnos hacia una religión, no es inclinarnos hacia izquierda o a derecha, no, es mantener nuestra mirada en nuestro Adón Yeshua, aquel que por medio de él podemos llegar al Padre. Hoy mucha gente en su inocencia, en esta etapa de inocencia, ha sido arrastrado a, a ir tras grupos que los llevan a, a entrar en una religión. Salieron de una religión y entraron a otra. Eso no es lo que quiere nuestro Abacadosh. Entonces, el bebé espiritual es una etapa muy linda de inocencia, pero peligrosa, ¿sí? Porque muchos son engañados, muchos son arrastrados por falsas enseñanzas, pueden ser engañados, le dicen, no, allí no está la verdad, mira, yo tengo la verdad. Y muchos se deslumbran porque escuchan hablar hebreo, porque ven palabras en hebreo, letras en hebreo, entonces se deslumbran y corren hacia donde ven aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos bebés espiritual, ¿qué pasa con ellos? Comienzan a abrírseles sus ojos al mundo espiritual, pero no lo entienden. Y poniendo nuevamente el ejemplo, ¿verdad? De aquellos que quieren conocer raíz hebrea, que quieren conocer Torah, entonces se les abre los ojos al querer conocer más y buscan un poquito aquí, un poquito allá y otro poquito por acá, ¿verdad? Y aunque no entienden mucho o quizás poco o quizás nada, pero ellos en ese estado de inocencia, de querer conocer más, ¿verdad? Y sus ojos se están abriendo a ese conocimiento y los lleva a ir a descubrir por aquí, por acá, un poquito de cada lugar y eso viene a traer una mezcla, ¿verdad? Todo bebé espiritual, todo aquel que está empezando, ¿verdad? Necesita ser acompañado, necesita tener un acompañamiento de alguien que lo dirija, que lo instruya. Lo mismo es en el campo profético. Muchos se emocionan cuando ven, ¿verdad? Elementos proféticos, cuando ven en algún lugar un acto profético, cuando escuchan decir yo declaro, yo decreto, yo establezco y piensan que todo lo que escuchan y todo lo que ven es correcto y se maravillan. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa hermosa de inocencia. Entonces, los bebés necesitan ser acompañados para esa instrucción que necesitan, para ese cuidado. Como un bebé en lo natural, ellos necesitan acompañamiento. Necesitan ser alimentados también. Eh, ¿Y cómo consiste la alimentación de ese bebé espiritual? ¿Qué le vamos a dar al bebé espiritual? No le vamos a dar una porción de comida, ¿verdad? Que le provoque llenura, que diga, ya no quiero más, porque me he llenado tanto y de pronto coja fastidio, ¿verdad? A la comida, porque comió demasiado. Entonces, al bebé espiritual hay que saberlo alimentar, hay que darle una porción de acuerdo a su edad espiritual. Hay que darle una porción adecuada, correcta, ni más ni menos. Tal como cuando, ¿verdad?
a un bebé, el médico le dice, el pediatra, ¿verdad? Le dice, así van a ser los cuidados para el bebé de este mes a tal mes. Así hay que conocer a los bebés espirituales y hay que irles dando la alimentación con un acompañamiento. ¿Para qué? Para que crezcan bien y de forma saludable. Los bebés espirituales, como les decía, por estar en una etapa de crecimiento, de inocencia, pero también es una etapa peligrosa que necesita acompañamiento. ¿Por qué? Porque los bebés espirituales no pueden hacer nada por sí solos. Voy a poner un ejemplo. Muchos quizás apenas están conociendo, aprendiendo, ¿verdad? Y escuchan de una intercesión profética y se maravillan, les gusta y dicen, yo también lo voy a hacer, o de una liberación. Entonces, un bebé espiritual, ¿verdad? No puede hacer nada por sí solo, siempre va a necesitar un acompañamiento. Y ese bebé espiritual siempre va a necesitar un responsable de su crecimiento. ¿Por qué? Porque es como a un bebé natural. Usted no le va a decir, toma, aquí está la comida y come. No, necesita un acompañamiento, un responsable que esté allí mirando su crecimiento, ¿verdad? Entonces, igual es en el tema espiritual, en el campo espiritual, en cuanto a ese bebé. No se lo puede dejar solo. Claro que hay bebés también que lloran mucho, hablándolo así. Hay bebés como en lo natural, ¿verdad? Hay unos muy tranquilos, hay bebés que usted ve en lo natural, qué lindo, cómo comen y no hacen volteretas, no desperdician la comida al voltear el plato, sino que comen de forma ordenada, ¿verdad? Pero hay otros que no. Entonces, ese responsable del crecimiento del bebé tiene que estar allí pendiente de todo. Recuerde que a los bebés se le cambia pañales. A un bebé espiritual también necesita responsable de ese crecimiento, porque aunque no es literal el cambio de pañales, pero sí en ese crecimiento un acompañamiento. Eh, Son inocentes. Los bebés espirituales son inocentes, como les decía, tienen esa etapa de inocencia. Ellos son muy inocentes. Ellos no conocen mucho ni de historia, no conocen mucho de principios, de las instrucciones, no conocen, hablándolo en este tiempo, ¿verdad? Quieren aprender lo profético, quieren aprender de guerra espiritual, pero quizás les falta el conocimiento de lo que dicen las instrucciones en la Torá. Entonces, un bebé espiritual no tiene historia, no tiene conocimiento, apenas está empezando porque acaba de nacer, acaba de abrir sus ojos y ellos necesitan ser enseñados y entender. Voy a leer una porción que está en Juan capítulo, vamos a leer Juan capítulo 3. Voy a hablar hoy de Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Aquí vemos, ¿verdad? A un Nicodemo que era un varón muy sabio. Vamos a ver qué dice la escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un juez del tribunal supremo de los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, en verdad te digo, que el que no naciera nuevo de arriba no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, en verdad te digo, el que no naciere de agua y de ruaj o de espíritu, no podrá experimentar lo prometido
por el Ruach en la Torá acerca del reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, al Ruach le pertenece. Notemos algo importante acá, ¿verdad? Vemos a un Nicodemo que dice que era, ¿verdad? Un hombre muy sabio, era un hombre de los fariseos, era un juez del Tribunal Supremo entre los judíos, era alguien que conocía muy bien la Torá, pero a Nicodemo le faltaba revelación de la Torá. Nicodemo era un adulto en edad, tenía años como maestro, pero aún no entendía acerca del reino, ¿verdad? Nacer de agua no es lo que nos enseñó la religión, no es lo que nos enseñaron como bautízate, ven, sumérgete acá en el río o en la piscina y te bautizas y listo, ya naciste de nuevo. No, eso no es así. Nos enseñaron de forma equivocada. Yeshua aquí nos habla claramente que era necesario de nacer de agua y de Ruach. Pero, ¿qué estaba hablando Yeshua? De nacer de agua y del Ruach. Aquí, agua no es lo que nos enseñó la religión con un bautismo, ¿verdad? Agua o nacer de arriba también, ¿verdad? Significa agua, que significa o representa la Torá. Y nacer de arriba, ¿verdad? La revelación del Todopoderoso acerca de la Torá. No solo es leer y conocer la escritura como un libro de historia. No, no es así, sino que tenemos que leer también, pero lo que necesitamos es recibir revelación de lo que escrito está. Recordemos que todo es sombra profética de nuestro Adón Yeshua. Entonces, mire aquí, Nicodemo va en la noche, ¿verdad? Él va en la noche a donde Yeshua y le dice, sabemos que has venido como maestro. Nadie puede hacer estas señales. Y es tremendo porque no le dice, nadie enseña como tú enseñas. Aquí podemos ver algo importante, que Yeshua enseñaba, pero también manifestaba poder. Poder del Ruach a través de las enseñanzas, porque él hacía señales. El ministerio de Yeshua era palabra y poder, ¿verdad? Eso es lo más importante. Porque ¿de qué nos sirve que nos sumerjamos, que hagamos un bautismo en aguas, en un río, en una piscina, pero si no tenemos conocimiento correcto de las escrituras, si no tenemos revelación de las escrituras, si nos falta aquello? No es que no debemos de hacer una inmersión en agua, no es que no debemos de pasar por ese sumergirnos en las aguas, sí, sí debemos de pasar, pero lo que Yeshua estaba hablando acá, de nacer de agua y de Ruach para poder, ¿verdad? Experimentar acerca del reino. Muchos no pueden experimentar, no saben lo que es el reino. El reino del Todopoderoso no consiste en comida ni bebida. El reino del Todopoderoso no consiste en dinero y me fui de viaje a una nación, a otra nación. No, cualquiera puede viajar comprando un tiquete de avión. El reino del que le hablaba Yeshua tenía que ver con enseñar Torah, pero que también se manifieste el poder del Ruach cuando enseñaba a través de las señales, de la liberación, de las sanidades que hacía Yeshua. Entonces, ser una nueva criatura, ¿qué es lo que implica entonces, verdad? Ya que estamos hablando de los bebés espirituales, porque muchas veces dicen, no, yo nací ya, yo ya nací porque ya me bauticé. Y eso no
lo acredita para que usted esté experimentando el poder del reino. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, y vamos a ver hasta el 19. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach, por Yeshua, y nos bendijo con su servicio, el de la reconciliación. Que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire algo importante. Aquí la escritura nos habla que si alguno está en Mashiach, ¿qué es lo que quiere decir? Si alguno está en Mashiach, o como las traducciones les enseñaron, si alguno está en Cristo, pero lo correcto es si alguno está en Mashiach. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si permanecen en la Torá. Usted sí se ha puesto a pensar, ¿qué enseñaba Yeshua cuando ejerció su ministerio aquí en la tierra? Allí no existía lo que llaman el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. No, allí no existía. Yeshua enseñaba Torá, profetas y también los escritos. Entonces, permanecer en Mashiach o estar en Mashiach significa permanecer en Torá, conocer Torá, vivir lo que dice la Torá, la escritura. Hay muchas personas que piensan que en la Torá es algún otro libro. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la Torá, que quizás todos nosotros lo leemos, pero no estamos leyendo conforme a la perspectiva hebrea, como dice la correcta, ¿verdad?, escritura. Entonces podemos ver acá, por este pasaje que hemos leído, ¿verdad?, que si alguno, ¿verdad? Voy a leer en otra traducción, dice, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Las cosas viejas han pasado y todo es de Adonai, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Aquí podemos ver algo importante y porque hemos tocado este tema, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Nicodemo. Porque Nicodemo, aunque tenía muchos años de edad, ¿verdad? Nicodemo tenía algunos años de edad y también como maestro de Torá, no tenía revelación de la Torá. Le faltaba Ruach, como en este tiempo. Muchos tienen mucha enseñanza de Torá, enseñan mucha Torá, pero les falta la revelación del Ruach. Y si falta la revelación, ¿verdad? Solamente va a quedarse como un libro histórico, como un conocimiento nada más, pero no va a haber el poder que Yeshua manifestaba al enseñar Torá. Entonces, ¿verdad? Muchos en este tiempo conocen lo que dicen los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Los 5 primeros libros, la Torá, pero no entienden lo que leen, porque creen que la Torá ya fue abolida, ¿verdad? Y por eso piensan que ya no deben de obedecerla. Entonces, qué importante es que le pidamos al Padre, ¿verdad? Padre, quiero conocerte a través de la verdad, de tu verdad. Si le pedimos al Padre, Él nos va a conceder que le podamos conocer conforme a su verdad, no a lo que nos hayan enseñado, que la Torá está abolida, ¿verdad? Todo debe de ser espiritual, ¿verdad? Todo debe de ser ayudado y enseñado a estos bebés espirituales. A los bebés espirituales
no se les debe hacer comentarios negativos, hablar mal de otros ministros o de los hermanos de otras congregaciones. ¿Por qué? Porque eso les afecta su inocencia. Pero en este tiempo, los bebés espirituales, ellos sí hablan. Entonces, esos bebés comienzan a hablar mal de sus pastores, de sus líderes, del lugar a donde estuvieron, y eso hace que dañe a otros. Hay que tener mucho cuidado, ni hablarles mensajes, comentarios negativos de otros hermanos o de otros ministros, ni tampoco permitirles que ellos hablen mal de otras personas, porque eso les va a afectar a su inocencia. A estos bebés espirituales se les debe de sembrar palabras de fe, palabras de paz, para que puedan crecer espiritualmente. Sí, también se les debe corregir, porque ellos ya entienden, ¿verdad? Tampoco es de dejarles hacer lo que quieren. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay cualidad alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Es decir, ¿qué necesitan los bebés espirituales? ¿Verdad? Pensar en lo que es verdadero, en la verdad, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Ellos deben de crecer en este ambiente, no en un ambiente de chisme, de pleitos, de contiendas, de disensiones. No, porque así como en lo natural, ¿cómo crecería un niño en un ambiente donde solamente haya pleitos, contiendas, chismes y disensiones? No va a crecer de forma saludable. Tampoco ese bebé espiritual va a crecer saludablemente si se rodea en un ambiente como este, ¿verdad? Los bebés espirituales, por el mismo hecho de ser unos bebés, ¿verdad? Ellos ignoran muchas cosas. Ellos carecen de conocimiento bíblico, carecen de conocimiento de la verdad, carecen de conocimiento de lo que es eh, actos proféticos, carecen de conocimiento de revelación, de lava, en fin, pero sobre todo carecen del conocimiento bíblico, de fundamentos bíblicos. A los bebés es muy fácil de engañarlos. Escuchan algo por allí y todos se lo creen y comienzan a repetir lo que escuchan. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento o bases bíblicas, porque desconocen muchas cosas. Entonces a ese bebé le pueden engañar fácilmente. Y recuerde que la escritura en el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré, de modo que no serás mi sacerdote. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, un bebé espiritual es aquel que no va a tener conocimiento bíblico porque es un bebé. ¿Y quién se queda también como bebé espiritual, aunque tenga muchos años en una congregación, aunque tenga muchos años de que le hayan hablado la verdad? Va a seguir siendo un bebé espiritual porque le falta conocimiento, porque no le gusta ser instruido, porque no le gusta leer, porque no le gusta instruirse, porque no le gusta recibir el alimento. Mira el plato de comida y lo deja allí. Solo pasa por allí. Entonces, es como un bebé en lo natural. Si no se alimenta, ¿qué va a pasar? Se desnutre. Así es un bebé espiritual. Y muchos no tienen conocimiento y son destruidos porque les falta el conocimiento, porque a algunos no les gusta instruirse, no les gusta ser instruidos, y otros porque apenas están comenzando en esa etapa de bebé. ¿Sí?
Recordemos que sin conocimiento de las instrucciones del Todopoderoso, ¿cómo podemos ser esos guerreros? No podríamos. Si yo no tengo conocimiento de la escritura, de la verdad, ¿cómo puedo ir al frente de una batalla? ¿Cómo puedo ser ese guerrero? Sería como ir a una batalla sin armas, sin protección. Así no puede ser. Un guerrero tiene que estar muy bien instruido, tiene que tener conocimiento de la escritura y también vivirla, ¿verdad? Sin conocimiento de la escritura, se cree todo lo que otros repiten, como les decía hace un momento, y pueden ser engañados fácilmente. Si alguien les dice, no, yo aprendí esto acá y esto es así, 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 ¿verdad? Como es un bebé y no tiene conocimiento de la escritura, se cree todo lo que otros repiten, otros que se han quedado como bebés espirituales. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Mashiach. Muchos son engañados, muchos se dejan engañar. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. ¿Cómo podemos hablar con alguien que nos venga a decir, mira, es que lo que tú estás siguiendo no es la verdad? ¿Cómo usted puede enfrentar, encarar, refutar, debatir con esa persona, verdad? Si usted no tiene conocimiento y sustento bíblico, entonces quedaríamos en vergüenza. Y vamos a ser engañados porque vamos a creer que como nos hablan tan lindo, que como nos dicen un montón de palabras, ellos tienen la verdad y ese bebé espiritual puede ser engañado. Por eso es que no se quede solo con lo que le enseñan. Vaya, escudriñe la palabra. Escudriñar es ir a la raíz, ir al fondo. No es leer con entendimiento, con conocimiento, ir al fondo. Un árbol no se nutre por las hojas, se nutre por la raíz. Entonces tenemos que ir a la raíz de la escritura. Por eso es volver a las sendas antiguas. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, porque un bebé espiritual puede ser engañado. ¿Por qué? Por falsa bondad, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que yo te quiero ayudar, es que, y en fin, ¿verdad? También la misma carta a los Corintios en el verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Hasatán se disfraza como ángel de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los bebés espirituales se irritan fácilmente, no les gusta que los disciplinen. Los bebés espirituales son frágiles, hay que hablarles, ¿verdad? A tal punto de que si usted habla muy fuerte, ellos se asustan fácilmente. Hay que cambiarles los pañales a menudo. Desean que todo el tiempo los estén mimando. Ellos se frustran fácilmente, ¿verdad? Se llenan de resentimientos y se los exhorta. Esas son unas características principales, básicas que usted va a ver en un bebé espiritual. Entonces, qué importante es que nosotros también podamos conocer en qué estatura, en qué ciclo espiritual estamos. Hoy hemos visto del bebé espiritual. Todos llegamos como bebés, pero cada día tenemos que ir creciendo. Cada día tenemos que ir de aumento en aumento. No fuimos llamados para quedarnos como bebé espiritual. Fuimos llamados para tener un crecimiento espiritual, para ir mostrando cada día madurez espiritual, para que nuestro carácter sea formado. Solo los bebés espirituales son aquellos que necesitan cambiarse pañales muy frecuentemente, muy a menudo. Esos bebés espirituales
están de un lugar a otro para que le cambien pañales. Los bebés espirituales están un tiempo aquí, otro tiempo allá, para ser cambiados sus pañales. ¿Por qué? Porque quizás alguien les habló muy fuerte, porque no los mimaron cuando querían ser mimados, ¿verdad? Y se asustaron, se llenaron de resentimientos y se van a buscar quien les cambie pañales en otro lado. Nosotros fuimos llamados para crecer, para avanzar, para seguir. Nuestra estatura espiritual o nuestra edad espiritual no es para ser bebés todo el tiempo. Así como una mamá o un papá o los padres anhelan ver crecer a sus hijos fuertes, saludables, en ese hogar, así también se anhela de los bebés espirituales que vayan creciendo y creciendo en estatura, en amor, en conocimiento, espiritualmente, dando frutos, tal como cuando vemos a un niño. Recuerde, todos empezamos como bebés, pero no nos quedamos como bebés. Tenemos que ir de aumento en aumento hasta que veamos que el día es perfecto. Shalom, shalom a todos.